El derecho fiscal es la rama del derecho público que cumple con la función de regular y establecer todas las normas jurídicas que le permiten al Estado poder ejercer todas sus normas y requerimientos tributarios. De esta manera, se puede costear los diferentes tipos de gastos públicos para el buen funcionamiento de la sociedad actual. Probablemente muchas personas se cuestionen por qué un Estado necesita el dinero de su gente. Y esto es una pregunta verdaderamente común, pero muy poco aceptada. Muchas personas no son realmente conscientes de la importancia de los impuestos. Tampoco son conscientes de la importancia de la figura del asesor tributario y del abogado tributario. Es por eso que se crea este primer programa que te dará a conocer los principales temas y cambios en materia fiscal. Aprende Derecho Fiscal te dará diversos tips en materia fiscal y tributaria, que serán imprescindibles para que el contribuyente pueda pagar sus impuestos con garantías de que lo están haciendo correctamente, pero sobre todo, tener el conocimiento adecuado del derecho fiscal. ¿Qué sabes del derecho fiscal y del derecho tributario? ¿Te gustaría aprender cómo especializarte en esta rama del derecho? ¿Cuáles son los procedimientos que se utilizan, entre otros temas? Si es así, tienes que quedarte en este programa Aprende Derecho Fiscal. Quédate con nosotros en Aprende Derecho Fiscal. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles. Licenciado, muy buenas noches. Está conmigo en este día el licenciado Paulo Alexander Pascasio Jiménez. Voy a leer una síntesis de su currículum. Licenciado en Contaduría Pública, es licenciado en Derecho, socio fundador del Corporativo Consultoría Fiscal y Empresarial PASPE, socio corporativo de capacitación empresarial, tiene una maestría en Derecho Corporativo y cursó en la Escuela Libre de Derecho. Es socio activo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Chiapanecos AC y está dentro de la Asociación Nacional de Fiscalistas y dentro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Cuenta con diversos diplomados en relación a los sueldos y salarios, personas físicas y personas morales. Tiene estrategia fiscal y en defensa. Tiene diplomados en recurso de revocación y juicios de nulidad y en derecho corporativo. Es catedrático en diversas universidades a nivel licenciatura y posgrado y catedrático de la materia de derecho fiscal y corporativo impartido de la asociación. Y por supuesto, es locutor en diversos programas. Maestro, es un gusto saludarlo el día de hoy. Tenga muy buenas noches y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, estimada maestra, el gusto es mío y muchísimas gracias por la invitación y ahora sí que también por la presentación y bienvenidos sean todos ustedes a su programa. Vamos a dar inicio, maestra, con este grandioso tema de suma importancia que deben de tomar en cuenta siempre todos los empresarios contribuyentes en el ámbito fiscal. Claro que sí, licenciado. El día de hoy nos va a tocar una charla corta, no muy larga, acerca de la inmovilización de los depósitos bancarios. Y por primer principio, claro que la primera pregunta sería, licenciado, ¿es posible, procede esto legalmente que Hacienda o la autoridad hacendaria me inmovilice mis depósitos bancarios? Así es, efectivamente, pero antes de responderle a su pregunta, mi estimada Lick, debemos de tomar muy en cuenta de dónde primeramente nace esta inmovilización para que proceda. Primeramente, debemos de recordar que nace a través de un crédito fiscal, ¿no? Y que ese crédito fiscal, pues a grandes rasgos, pues es una deuda entre el fisco y contribuyente y que de cierta manera el fisco, en ese caso, pues Hacienda Federal, el SAT, tiene ese derecho a ejecutar esa deuda en lo que es a través de sus facultades de comprobación o facultades de gestión, y una de esas, pues es un embargo, ¿no? Entonces, a través de un embargo, las autoridades, inclusive procede ahora sí que en cualquier bien, ya sea mueble o inmueble, y también en cuentas bancarias, pero ahora sí que este embargo también puede ser de dos maneras, ¿no? Siempre lo he comentado también brevemente, pues puede ser
ahora sí que precautorio, ¿no? En lo que se resuelve el crédito fiscal, porque al final de cuentas lo que busca el fisco es de que se liquide la deuda, no importa ahora sí que el procedimiento a llevar, pero siempre lo he dicho, al final de cuentas el fisco nunca va a querer perder y sobre todo también pues bueno, y ya con este embargo precautorio, o inclusive definitivo, porque también lo establece el propio Código Fiscal de la Federación, que puede adjudicarse de cierta manera de sus recursos del propio contribuyente, ¿no? Ok, entonces, licenciado, perdón que lo interrumpa, entonces aquí estaríamos hablando que sí es legal, o sea, no hay una ilegalidad, está totalmente legal y ajustado a derecho esta inmovilización de estos depósitos bancarios. Así es, efectivamente, y sobre todo, ahora sí que muchos, inclusive que estuve leyendo en redes, en noticias que tuvieron ahora sí que ese desconocimiento que decían, no, pues es ilegal, es inconstitucional que te embarguen las cuentas bancarias. Sí, efectivamente, a veces no es que sea ilegal, simplemente que la autoridad recae en un procedimiento inadecuado porque para ello, para llevar un embargo, pues primeramente tiene que notificar al contribuyente qué es lo que va a realizar. Ok, entonces, bueno, creo que esta situación no es ajena a lo que estamos viviendo actualmente y muchos contribuyentes se van a sentir identificados, ¿no? Que el día de mañana tengan ahí dentro de sus cuentas un dinero y de la noche a la mañana hay una inmovilización de cuentas. Mi pregunta sería, ahora sí, en base a lo que en su momento el público nos hagan estos cuestionamientos. ¿Qué pasaría, licenciado, si, por ejemplo, yo soy una persona de la tercera edad y tengo una cuenta individual de ahorro para el retiro? ¿Me pueden inmovilizar ese dinero? Bueno, pues ahora sí que ese dinero como tal no es embargable, Ah, ok. ¿no? Porque pues ahora sí que forma de cierta manera de un, ¿cómo le diré? Un recurso de tema de seguridad social, ¿no? Y sabemos que ese tema, tanto laboral o seguridad social, pues son inclusive reconocidos como derechos humanos, en el cual amparan y protegen esos derechos. Entonces, lo mismo pasa que no pueden embargar, inclusive fíjese, Lee, que hay en la disposición que acabamos de comentar, viene qué es lo que puede embargar el fisco y qué es lo que no. Ok, licenciado, y entonces, ahorita que nos comenta sobre que ya está establecido dentro de la norma jurídica o dentro de la Ujú. ley, específicamente en el Código Fiscal, para los contribuyentes que nos están escuchando, para el público en general, ¿dónde podemos nosotros encontrar la parte de la fundamentación de esta inmovilización de cuentas? Ok, está a partir del artículo 156 bis y 156 ter del Código Fiscal de la Federación, pero también podemos encontrar ahora sí que los bienes, hay un apartado en el Código Fiscal de la Federación que habla sobre los embargos, si no mal recuerdo es a partir del 146, Ujú. que establece qué bienes se pueden embargar y cuáles están exceptuados. Ok. Sí. Ok, entonces, en el caso de lo que mencionaba usted hace un momento sobre dentro de estas facultades, ¿qué pasaría si en algún momento dado hay un embargo administrativo y me embarga la autoridad hacendaria algún bien inmueble? ¿Puede, aunado a eso, la autoridad hacendaria embargarme a la par, digámoslo así, una cuenta bancaria? Sí, efectivamente. Fíjate que es una pregunta muy interesante. Lo dije en su momento, al final de cuenta el fisco siempre va a buscar garantizar un crédito fiscal, Sí. ¿sí? Y ahora sí que pues no le va a gustar estar perdiendo, ahora sí que una recaudación, un ingreso que es para el Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace el fisco? Primeramente, ve dos cosas, bienes muebles y bienes inmuebles. Y si a la hora de realizar sus gestiones verifica que a lo mejor no tienes muebles, por así decirlo, patrimoniales, pues ahora sí que eh, solicita un informe al Banco de México, que esta institución, pues la que regula todo lo que es el sistema financiero, y a través de este informe, pues ahí se da cuenta las autoridades Sí. hacendarias cuánto es del recurso que tiene y cómo va a proceder para garantizar ese recurso, porque también recordemos que al final de cuenta, dice el fisco, bueno,
Si tú me debes un ejemplo, 150,000, pero resulta que en tu cuenta bancaria hay 100,000 pesos, puede garantizarte esos 100,000, Okey. pero al final de cuenta va a decir el fisco, bueno, ahora me debes 50,000 pesos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo puedo garantizar? ¿Sí? En lo que se resuelve también este proceso. El embargo administrativo, ¿no? Así es, porque recordemos que también el contribuyente tiene un derecho a lo que es el derecho de audiencia e interponer su medio de defensa. Okey, entonces, licenciado, ¿qué nos puede usted recomendar para qué sucede? O sea, en algo vamos a hablar de algo muy práctico. Mm, Tengo yo los medios de defensa, pero yo como contribuyente ignoro esa parte, que sabemos que hay un principio de derecho que la ignorancia de la ley no me va a excusar del cumplimiento, pero, honestamente, la mayoría del mexicano, la mayoría de los contribuyentes ignoramos la parte que estamos obligados a saber. Entonces, ¿qué sucedería si de la noche a la mañana yo me levanto y ya no tengo mi cuenta bancaria bloqueada? Y resulta que yo considero, para mi punto de vista, considero que es una cuenta bancaria donde le tengo que pagar de ahí a mis empleados. ¿Qué ujú. sucede? ¿Qué puedo yo hacer como contribuyente? Bueno, para empezar, lo recomendable es saber a qué se debe lo que es la inmovilización de esa cuenta bancaria. ¿Por qué a qué se debe? Si bien es cierto que las autoridades hoy en día establecen medios de comunicación o de contacto entre contribuyente y autoridad, como es el famoso buzón tributario, pero dicen, bueno, tienes que mantenerlo actualizado, el buzón tributario y sobre todo tus registros ante el RFC, que en ese caso ahí podemos encontrar también el domicilio fiscal del propio contribuyente, en el cual ya con esos dos le estamos comentando a la autoridad, bueno, o me puedes localizar por buzón tributario y sabemos que a través de los medios de contacto, ya sea de teléfono o a través de correo electrónico, nos puede llegar una notificación o inclusive al domicilio fiscal. En dado caso que se inmovilice, bueno, primero verificar si hay alguna notificación, ya sea en el domicilio fiscal o por buzón tributario, ¿no? Okey. Perdón, Lee, entonces, aunado a esta cuestión del conocimiento o desconocimiento Ujú. de la norma, de la ley, estoy obligada entonces como contribuyente a estar verificando constantemente mi buzón tributario, porque en la práctica sucede que a veces le dejamos esta obligación, valga la redundancia de la palabra, en manos del contador, ¿no? O en manos bueno, al contador sobre todo, o en manos del abogado para que me realice las declaraciones. Tengo que entonces estar al pendiente de mi buzón tributario porque ahí es la única forma que yo puedo obtener para saber si me van a inmovilizar alguna cuenta bancaria. Efectivamente, y ahora sí que todo procede a través de un acto administrativo, en el cual pues las autoridades también, así como tienen ese derecho, ¿no? De ejercer sus facultades de comprobación o de gestión, de movilizar la cuenta, pues también tienen la obligación de notificarte. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de un acto administrativo, Ok, ok. ¿sí? Entonces, bueno, ¿y qué pasaría, por ejemplo, y también creo que es la duda de algunos contribuyentes, qué pasaría si ya me embargaron? Creo que mencionó algo al Ujú. principio, ya me embargaron, una propiedad que sí se garantiza, pero yo necesito utilizar, por ejemplo, una maquinaria. ¿Puedo yo solicitar a la autoridad o la autoridad automáticamente me puede solicitar el embargo de cuenta bancaria? Sí, de hecho, fíjese que hubo ahora sí que ¿cómo le diré? Un tiempo durante la pandemia en el cual, este, llegaban muchos actos administrativos a los contribuyentes, pero los contribuyentes desconocían, esos actos administrativos, esas notificaciones, lo dejaban de pasar desapercibido, ya sea por buzón tributario Sí, o que sí. llegaban directamente a su domicilio fiscal. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Bien, eh, la mayoría de los contribuyentes de antemano, pues, puso un medio de defensa que está conforme a su derecho, ¿no? Pero, sin embargo, en nuestra legislación fiscal, pues, también establece que puedes solucionarlo a través de un caso de aclaración, por así decirlo, en el cual, pues, ese caso de aclaración, ahora sí que también
hay que ver de dónde procede la inmovilización de las cuentas, ¿no? A qué se deriva, sea un Sí, crédito porque fiscal. podría ser que no sea un crédito fiscal, podría ser que hay depósitos que yo no, pues no conozca y no sepa, ¿no? Y que de la noche a la mañana ya se encuentran en mi cuenta bancaria. Ok, Sí, licenciado, entonces, adentrándonos un poquito más al tema, usted mencionaba que vamos a encontrar su fundamento en el 156 y 156 bis y ter. ajá. Tengo ahí una duda. Posiblemente esta inmovilización de cuentas va a proceder cuando los créditos fiscales se encuentren firmes. Usted mencionaba hace rato sobre los créditos fiscales. ¿Cómo puedo yo saber como contribuyente cuándo queda un crédito fiscal firme? Primeramente, yo les hacía mención en ese ratito, hacer valer su derecho, interponer ahora sí que su medio de defensa, que puede ser un recurso de un juicio de nulidad, un recurso de revocación, inclusive Ok, también lo establece, ¿no? De cuando la autoridad quiera garantizar el crédito fiscal y que inmovilice las cuentas, pero a su vez también dice que si excede más de lo que embargó, es decir, que exceda más de lo que embargó que lo que establece el crédito fiscal, la deuda, sí, sí, sí. el contribuyente puede interponer un medio de defensa, Ah, ok. pero también da la pauta de que dice, ¿sabes qué? Si no te quieres ir a un medio de defensa y por así decirlo, es correcto, como lo estás llevando tus obligaciones fiscales, pues haz tu caso de aclaración. Puedes ir directamente presencial a las oficinas de las autoridades o a través del portal del SAT. Ah, ok. Entonces, bueno, vaya, la ley me da o nos da a nosotros como contribuyentes, vaya, esta optatividad, Ujú. ¿no? Que sería el recurso de revocación ante la propia autoridad que emitió el crédito fiscal o bien el juicio de nulidad que se tiene que resolver ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, creo que por ahí tenemos una tercera opción que sería el juicio de amparo. Considero que sería un juicio de amparo indirecto, a efecto de que se señale como contrapartida la cuestión de la inmovilización de cuentas, que también sería un parteaguas excelente, ¿no? Irnos por este medio de defensa ya federal o que es el juicio de amparo. Sí, efectivamente, nada más que fíjese, mi estimada Ley, yo siempre he considerado que hay que agotar los recursos, los medios de defensa antes de un juicio de amparo, porque en muchas ocasiones si se formula bien el juicio, puede llegarse a ganar, a proceder. Okay. Pero si lamentablemente no se formula de manera adecuada, pues ahora sí que ya no habría nada que hacer, porque, por así decirlo, ya sería una cosa juzgada y por lo tanto ya habría una resolución y esa resolución ya le daría la pauta a las autoridades que ya puedan cobrar al contribuyente. Claro, y ya no tendría yo opción, ¿no? En un momento dado. Exactamente, Entonces, aquí estaremos hablando de un principio de definitividad, ¿no? El primero, irse al recurso, que sería la parte más importante o inicial, y luego si en algún dado caso que la autoridad de esa resolución confirme el acto de molestia, irnos directamente al juicio de nulidad, ¿ok? efectivamente, Y si por alguna razón tampoco el asunto lo gano en juicio de nulidad, tengo la opción de irme al al juicio de amparo. amparo. Ok, Lick, por ahí hay un procedimiento que se maneja también en el 156 bis que estamos ahorita platicando y del 156 ter. Me voy a permitir leer una parte del 156 ter. En los casos en que el crédito fiscal se encuentre firme, la autoridad va a proceder como sigue y luego, bueno, menciona ahí todo el procedimiento. Que dentro de este procedimiento, ¿qué papel juega el Banco Nacional? Bueno, de cierta manera, pues el Banco Nacional es un organismo autónomo en el cual, pues, por así decirlo, tienes inclusive su propia ley y ahora sí que quien lo gobierne, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, tiene también ciertas atribuciones, ciertas facultades que le permiten, dentro de esas facultades, pasar informes a las autoridades hacendarias. Sin embargo, causó mucho revuelo en su momento porque ahí hablaba sobre ciertas facultades de pasar información, pero en tema delictivo, ¿no? Ah, ok, Entonces, lo que hace la autoridad es de que dice, bueno, ya no en tema delictivo, puede ser un ejemplo la defraudación fiscal, ok. pero dice las autoridades, ¿sabes qué? Ya no va a realizarse de esa manera, sino que ahora va a realizarse tratándose de facultades de comprobación o de gestión.
Entonces, a partir de eso, ya las autoridades pueden, bueno, más que nada el banco ya puede pasar información a las autoridades hacendarias. Y no solo eso, también, ahora sí que la propia autoridad tiene como una derivante, por así decirlo, un hijito, ¿no? Que es la unidad de Sí, sí, sí. inteligencia financiera, que también le pasa reporte, por así decirlo, a dos autoridades, ¿no? Al SAT y a la UIF. Okey. Bueno, pero eso ya sería tema Sí, de conversación de otra charla, ¿no? Porque sí, sí, ahí ya estaríamos efectivamente. hablando de cuestiones, de carácter, penal, ¿no? Si tengo entendido. Sí, Ahora bien, por ahí, mencionaba usted hace un momento al iniciar, que el Hacienda nos puede embargar entonces todo, sí, pero todo. exceptúa la ley que es el 157, creo que por ahí habla del hecho cotidiano. ¿Qué cosas, para que nos sepa, para que puedan saber los contribuyentes que nos están viendo y escuchando en este momento, qué cosas la autoridad hacendaria no puede embargar? Para que yo no tenga ese conflicto de que en su momento llegan a mi Sí. domicilio, y ahí tengo todas mis cosas, desde mi sala, mi comedor, todo. ¿Qué cosas realmente no me puede embargar la autoridad? Bueno, de entrada, bienes patrimoniales, Ok, ¿no? Pero no solamente, bueno, bienes patrimoniales, personales, herramientas de trabajo, pero yo siempre he comentado que todo lleva un procedimiento, ¿no? Un ejemplo, tratándose de bienes patrimoniales, estaríamos hablando meramente y haciendo un énfasis a la legislación civil, ¿no? ajá, ¿Por qué? Porque como es un procedimiento meramente civil y que sabemos que el Código Civil Federal pues es una ley supletoria en materia tributaria, pues ahí en ese procedimiento civil establece que debes de señalar qué bienes patrimoniales vas a tomar en cuenta, pero lo vas a hacer en el registro civil, ¿no? En el registro público de la propiedad, perdón, y ya con eso queda, digamos, como bienes patrimoniales. ok. Pero tienes que, ahora sí, enseñarle un documento a la autoridad. Que avale esta parte de este Exactamente, ingreso del bien inmueble al registro público de la propiedad para que exactamente, no pueda ser tocado, ¿no? Ok, exactamente. entonces estaríamos hablando que Y también se van a exceptuar, perdón, maquinaria, armas, vehículos, sí, granos. de hecho, antes de proceder a un embargo, pues le dan ahora sí que ese beneficio, por así decirlo, al propio contribuyente que señale qué bienes quiere que se embarguen o que se garanticen, ¿no? Y eso, qué bueno que menciona eso, Lee, porque eso también sucede mucho en la práctica. Por este desconocimiento o también por esta flojera de no inmiscuirse tal vez y Sí. dejarle al abogado o al contador que realice es, por principio de cuentas, cuando la autoridad llega a embargar e inicia un procedimiento administrativo de ejecución, me da esta salvedad o este Ujú. derecho más bien de que yo señale los bienes, ¿no? Sí, y sobre todo algo que siempre también he comentado y creo que lo abordamos en su momento en una entrevista que tuvimos, es de que siempre se debe de cooperar con la autoridad, pero con inteligencia, ¿no? ¿Por qué? Resulta que ya en la vida profesional, por desconocimiento o miedo inclusive a la propia autoridad, en vez de que realicen sus facultades, ¿no? El embargo precautorio, por así decirlo, que estamos mencionando, pues se niega el propio contribuyente o quien está atendiendo la diligencia, ¿no? Y por lo tanto dice la propia autoridad, bueno, pues te estás negando a atenderme, a señalarme qué bienes quieres que te embargue, entonces me voy con tus cuentas bancarias. Y Claro. ahí no te voy a cuestionar ni preguntar y pues le voy a girar un Y oficio al ahí Banco le, de y ahí México. le estamos dando es ahora sí que las llaves de la puerta para decir, Ujú. ¿sabes qué pasa? Y introdúcete hasta las cuentas bancarias, ¿no? Que yo creo que el punto medular acá de esta charla del día, de esta noche, es precisamente evitar que la autoridad me embargue las cuentas bancarias, porque considero que dentro del procedimiento administrativo la autoridad no se va directamente a la cuenta bancaria, sino Sí. a los bienes, ¿no? Y entonces tengo yo que advertirle a la autoridad, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que yo quiero como contribuyente? ¿Qué cosas quiero que me embargues en un Ujú. momento dado para poder garantizar? Sí, y sobre todo también que es recomendable siempre también, lo he recomendado, informarse con su asesor correspondiente. ¿Por qué? Porque
si le damos esa libertad a la autoridad, pues ya va a ser una resolución definitiva, en el cual, pues de cierta manera, se va a cobrar de ahí. Ok. Porque recuerde que hay plazos, ¿no? Para interponer un medio de defensa, ¿no? O inclusive también para interponer un caso de aclaración, si así se llegara a requerir. Y también la propia autoridad, si se resuelve, también la propia autoridad tiene plazos para devolver lo que embargó. Ok, entonces, en base a lo que nos está diciendo, licenciados, ¿qué plazo va a tener yo como contribuyente si me embargan una cuenta bancaria? Ahí la legislación fiscal habla como un plazo de 5 días. Ok. Cinco Ah, o días, sea, es inmediato sí, entonces. en el cual primeramente el banco, bueno, más bien el SAT le gira un oficio al Banco de México de que, ¿sabes qué? Embárgame esas cuentas, ¿no? De manera temporal. Y el banco dice, bueno, está bien, te lo voy a embargar hasta que se resuelva, O sea, le da trámite. Entonces, exactamente. para que vayamos aterrizando un poquito, el tema y ya finalizando, Lic, entonces, en realidad, el que no me embarga las cuentas bancarias, Hacienda, Ujú. sino es a través de un procedimiento también administrativo interno de la autoridad y obviamente gira el oficio al Banco de México Sí, para que éste realice un trámite y haga el bloqueo, ¿no? sí, efectivamente. Y sobre todo que hay en el propio Código Fiscal de la Federación habla que si el crédito fiscal queda firme, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si hay una resolución favorable por parte de la propia autoridad, ahora sí, eh, el Banco de México como ya lo tiene embargado las cuentas, le va a enviar, por así decirlo, el recibo de pago de nuevo al SAT. Ahí está, ya lo cobré por ti, por así decirlo, ¿no? Ok, ok. Sí, O sea, es un procedimiento, tal vez que no tenemos ese conocimiento, vaya, sucede más allá de, ¿no? Donde están inmiscuidas, en este caso, otra institución que sería el Banco de México. así es. Ok, bueno, licenciado, ya para ir terminando en esta charla y antes de agradecerle, ¿qué nos recomienda? ¿Qué nos puede usted recomendar acerca de esta situación de la inmovilización de cuentas? ¿Cómo tiene que actuar el contribuyente o qué podemos hacer? Sí, miren, primeramente, saber cuál es el procedimiento que se está llevando a cabo la inmovilización de cuentas. ¿Por qué? Como usted lo mencionaba en un inicio, eh, ahora sí que, por así decirlo, estamos durmiendo, ¿no? Y nos despertamos que Sí, ya sí. no podemos hacer una operación en nuestra cuenta, no podemos ni retirar ni depositar. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? ¿No? Verificar si hay alguna notificación o algún acto administrativo, ya sea en el domicilio fiscal o por buzón tributario. Ok, Segundo, eh, perdón, el tercero, ¿de qué se deriva ese acto administrativo? ¿Sí? A lo mejor algún crédito fiscal porque hay una multa, una sanción de por medio, pero ahora sí que si hablamos una multa o sanción de por medio, pues hay muchas suposiciones que establece el propio Código Fiscal de claro. la Federación, ¿no? ¿Cuáles fueron esos motivos? ¿Sí? Y una vez verificando esos motivos de la multa o sanción que dieron origen a un crédito fiscal, a una deuda, ahora sí, este, por así decirlo, solventarlo, ¿no? ¿Qué quiere decir solventarlo? Bueno, si está bien o correcto el propio contribuyente conforme a sus obligaciones fiscales, puede hacer un caso de Sí, aclaración y sí. pues también tiene un plazo de 3 días para que la propia autoridad desbloquee las cuentas, así de manera rápida, ¿no? Pero si no, pues tendría que irse a un procedimiento, a un medio de defensa. Ok, que ya habíamos mencionado, ¿no? Así es. Entonces, en términos generales, licenciado, no existe una violación a estos derechos humanos, porque ya no son garantías, ¿verdad? Son derechos Sí. humanos en materia fiscal en base al contribuyente por este bloqueo de cuentas. Así es. Lo que no hay una violación de derechos humanos o derechos del contribuyente, pero sí sería a lo mejor una violación de procedimientos administrativos por parte de las autoridades. Que es este movimiento ante el banco y todo. Es decir, que te bloquee la cuenta sin notificarte. Ok, ¿puede llegar a suceder, Sí, sí puede llegar a que te suceder. bloquee sin notificarte y no sabes absolutamente nada de la situación? Efectivamente, y ya cuando sucede eso, siempre es recomendable, y también que lo he comentado
a las empresas, pues irse directamente a un medio de defensa, a lo que es Automáticamente. de manera automática un juicio de nulidad. Okey, perfecto. Bueno, pues, agradecemos mucho, le agradezco mucho, licenciado, la invitación. Gracias por aceptar esta invitación a este primer programa, Aprende Derecho Fiscal. Vamos a estar hablando en los próximos programas sobre temas relevantes en materia de impuestos, en materia fiscal y, pues, por supuesto, a través de la página de Facebook para que nos puedan, seguir. Gracias, que pasen una excelente noche y gracias por estar aquí en Aprende Derecho Fiscal. Licenciado, muy amable. No hay de qué, muchísimas gracias por la participación y esperamos otra vez estar aquí de nuevo. Claro que sí.